Ministrar este mensaje, gloria al Señor, un Dios de milagros extraordinarios. Yo quiero hablar sobre esto, quiero fortalecer la fe. Yo lo leo, lo he leído como muchas veces esta semana para predicarlo y yo lo estoy leyendo y mi oración toda esta semana o desde que yo hice este mensaje, no sé si hace como un mes que yo hice este mensaje. Y cada vez en las mañanas digo, Dios, tú eres un Dios extraordinario, de milagros extraordinarios. Y a mí este mensaje me ha ayudado, lo vivo orando, yo lo vivo orando, este mensaje, o sea, estas palabras, porque a mí me impactaron. Lo he leído muchas veces, este texto de Hechos 19:11, lo he leído muchas veces, pero esta vez que lo leía, algo pasó. Algo pasó cuando hice este mensaje y yo creo que tenemos un Dios de milagros extraordinarios y necesitamos nosotros milagros extraordinarios. Vamos a mirar ahí Hechos 19:11. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Hechos 19:11 nos dice de esta manera: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Gloria al Señor. Vamos a mirar primeramente algunos algunos tipos de milagros extraordinarios. Vamos a mirar unos tipos de milagros extraordinarios porque en nuestro texto nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios. Ya oímos ahorita de primera mano que Dios hace milagros extraordinarios. Nuestra hermana Patti, gracias Señor que está aquí con nosotros, es un testimonio presente, ¿verdad? Viviente. Yo sé que hay muchos aquí. Si yo le preguntara, usted iba a también tener un milagro extraordinario. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de milagros extraordinarios. Vamos a mirar pues algunos tipos de milagros extraordinarios. Vamos a mirar milagros de sanidad. El Señor hace milagros extraordinarios de sanidad. Y vamos a ver uno o dos de cada ejemplo. Tenemos que Él sanó a un paralítico. Ahí en Lucas 5:25 al 26, nuestra hermana Patti estaba hablando que ella quedó inmovilizada totalmente, sin poder mover nada. Cuando yo fui, pues nomás movía tantito el pie, no podía mover, no, o sea, la pierna tantito nomás para que empezaba a moverlo, pero ya ahorita ya la miramos muy recuperada. El otro día la visitamos y pues ya está totalmente diferente. Pero aquí en Lucas 5:25 al 26 tenemos un milagro del Señor Jesucristo. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. La gente estaba asombrada como este paralítico había sido sanado. Aquí estamos mirando pues un milagro extraordinario hecho por el Señor Jesucristo. Esta versión dice de esta manera: el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. También tenemos ahí en Hechos 3:6 al 8 otro paralítico que fue sanado. Fíjense, estamos hablando de paralíticos que fueron sanados y nuestra hermana Patti dio ese testimonio cómo ella fue sanada. Dice así Hechos 3:6 al 8: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este paralítico sanado era un paralítico de nacimiento. Era un paralítico de nacimiento. Ciertamente nuestra hermana Patti, ella empezó un sábado con esto un poquito antes, fue reciente,
pero este hombre era un paralítico de nacimiento, nunca había caminado. Como miramos el domingo que estuvimos todos juntos, la sanidad del ciego que nunca había visto, un ciego de nacimiento, pero este era un paralítico de nacimiento. Fue algo extraordinario lo que hicieron Pedro y Juan sanando a este paralítico. Sabemos que no fueron ellos, fueron los instrumentos de Dios. Así que estamos mirando que Dios hace milagros de sanidad extraordinarios. El Señor también hizo liberaciones extraordinarias. Miremos aquí Marcos 5:19, tenemos el ejemplo del Gadareno, como este hombre era un hombre que se la llevaba en los sepulcros, se lo llevaba en los montes, se lo llevaba gritando, hablando solo, tenía mucha fuerza, la gente le tenía miedo, era, por nosotros como decimos, estaba endemoniado. Este hombre fue sanado liberalmente. Este hombre tenía una legión de demonios. Una legión era 6,000 soldados. Y este hombre tenía 6,000 demonios. Vamos a leer un poco lo que pasó con este hombre. Marcos 5:19-20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y todos se maravillaban. Imagínense mirar a este hombre, si usted hubiese conocido a este hombre, un hombre que andaba desnudo, un hombre que andaba gritando, que vivía en los sepulcros, pues seguramente pues no se bañaba, no se rasuraba, no se peinaba, andaba mal vestido. Bueno, no andaba ni mal vestido, ya quisiera que hubiera andado mal vestido. Este hombre andaba desnudo, lo querían encadenar, pero él rompía las cadenas, pero Dios lo liberó. Es increíble cómo es que puedan vivir tantos demonios en una persona. Estaban viviendo 6,000 personas. María Magdalena tenía 7 demonios, también fue liberada. En una persona puede haber muchos demonios. Este hombre pues se le llevaba en los sepulcros. Podemos verlo ahí en Marcos 5:3-5, como le hemos dicho. Tenía sus moradas en los sepulcros. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y siempre de día y de noche, fíjese, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. El Señor liberó a este hombre. Hizo un milagro extraordinario en su vida. Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este hombre que no se bañaba, no se peinaba, no se vestía, que andaba gritando, andaba en los sepulcros, andaba en los montes, ahora está cambiadito. Ahora está cambiadito, está peinado, bañado, está en su juicio cabal. Eso es lo que Dios hace. Él puede cambiar cualquier vida. Él puede transformar cualquier corazón. No hay imposibles para Dios. La liberación de este hombre es una prueba de lo que Dios puede hacer en cualquier persona. Por más difícil que sea su condición, Dios puede hacer un milagro en su vida, lo puede liberar. Hay personas que creen que Dios ya no puede hacer un milagro en cierta persona. Hay esposas que creen que su marido ya no va a cambiar. No, mi esposo ni aunque vuelva a nacer. No, sí puede cambiar. Hay veces que lo único que necesita es que la esposa cambie nada más. Que le empiece a hacer los chilaquiles que a él le gusta. Si usted tiene un esposo que no es salvo, no hágale lo que a él le gusta. O sea, la comida, no le haga la comida que a usted le gusta. Y si no te lo quieres comer, no te lo comas. No, pues así nunca va a venir a la iglesia. No, trátelo bien. Bueno, Dios puede cambiar a cualquier persona. No importa la condición que tenga, qué tan atado esté a un vicio o a cualquier atadura. Dios puede hacer un milagro extraordinario. Él tiene el poder. El peor del pueblo, o sea, Pablo, imagínense, Pablo fue convertido, un perseguidor de la iglesia, fue convertido al cristianismo.
Y yo digo, tengo esto escrito aquí, el peor del pueblo se convirtió en el mejor del pueblo. Eso es lo que Dios puede hacer. O sea, hablando de este endemoniado, este gadareno, el peor del pueblo, o sea, el que estaba más mal o el que daba mal testimonio, ahora está siendo cambiado por el poder de Dios. El Señor también puede hacer milagros extraordinarios de conversión, es lo que estamos hablando. Tenemos la conversión del carcelero donde estaba Pablo, Hechos 16:30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Este carcelero, cuando se metió el sol era mundano y cuando volvió a salir ya era cristiano. En la noche se convirtió. ¿Verdad? Metieron a Pablo y Silas cantando alabanzas, alabando a Dios, hubo un terremoto y creía que el carcelero creía que los presos se habían ido. Eso significaba que iba a pagar con la muerte el que se hubiesen escapado los prisioneros, pero como no se escaparon, hubo un terremoto, las puertas se abrieron y ellos podían haberse ido, pero no se fueron. Para eso él fue un gran milagro. Fue un gran milagro y él pues cae de rodillas delante de Pablo y aquí está diciendo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Un carcelero fue convertido de una manera extraordinaria, porque esta fue una conversión extraordinaria. Cuando Pedro predicó un sermón en el día de Pentecostés, se salvaron como 3,000, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estas son conversiones extraordinarias. Que se salven 3,000 personas de una sola predicación, si eso es un gran milagro. Es un gran milagro, Dios puede hacer ese tipo de milagros. La mujer de Samaria también miró algo extraordinario. Cuando ella se convirtió inmediatamente, va y le habla a sus compatriotas y toda la ciudad vino a Jesús. Juan 4:30 al 39, perdón, Juan 4:30 y el 39 dice así, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esto es lo que puede suceder, eso es lo que puede suceder en el siglo 2020, perdón, en este año 2026. Está diciendo la hermana Patti, Dios sigue haciendo milagros en este año todavía 2026. Ella es testigo. Cuando Dios ha hecho un milagro en nosotros, nuestra fe está por las nubes y sabemos que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Entre otras cosas, es muy difícil pasar por lo que pasó nuestra hermana Patti, por lo que pasan otras personas, pero al final de cuentas Dios es glorificado. Dios es exaltado y nuestra fe es fortalecida. Dios puede salvar a una persona, puede salvar a muchos al mismo tiempo, puede usar una persona para salvar a muchos, como sucedió con Pedro y la mujer samaritana. En la Biblia también miramos milagros extraordinarios de provisión. Elías fue alimentado por cuervos por la mañana y por la tarde. Ellos le llevaban pan y carne. Esto lo hicieron por muchos días. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pan y carne. Yo me imagino, como ya estamos en este tiempo, pues aquí está comiendo, pues todos los días en la mañana comía tortas, Elías, en la mañana y en la tarde también. Eran cuervos los que le llevaban comida. La harina de la tinaja, también en la vasija del aceite de una viuda, y el aceite de una viuda pobre no menguó por muchos días. Es también otro milagro extraordinario que Dios hizo, que no faltara el alimento. También tenemos el milagro de otra viuda pobre y endeudada que el Señor le multiplicó el aceite. También tenemos el milagro extraordinario donde el Señor con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, tenemos un Dios de milagros extraordinarios. Ese es el mismo que servimos. También están los milagros de protección extraordinarios. Salmo 91 nos habla del Dios protector. Déjame tomar agua.
Si me pongo nervioso yo, imagínense, no se va a poner nervioso Abraham, ¿verdad? El Salmo 91 nos habla del Dios protector. Salmo 90, del 1 al 4, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El 10 nos dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tenemos un Dios de protector, un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege. También la palabra de Dios nos dice que nos habla de la ayuda extraordinaria de Dios. Salmo 121, del 1 al 2: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este es un salmo de David. También el Salmo 27, 1, salmo de David, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Usted y yo tenemos un Dios de milagros extraordinarios. Él puede proveer de una manera extraordinaria, Él puede liberar de una manera extraordinaria, Él puede protegernos de una manera extraordinaria, Él puede sacarnos adelante. Alguna vez habrá cosas que van a pasar, no lo vamos a explicar, pero como lo dijimos ahorita, todo al final de cuentas obra para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado, sea glorificado. Dios puede hacer todo tipo de milagros extraordinarios. Quiero mirar este último punto. Nosotros podemos ser usados para hacer y experimentar milagros extraordinarios. Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Era Dios quien hacía los milagros, pero usaba a Pablo para hacerlos. Usaba a Pablo, pero era Dios. Es bueno que usted se enfoque o piense que era Dios. Era Dios. Era Dios, no era Pablo el que hacía los milagros, era Dios. Alguien podrá decir: si yo fuera el gran apóstol Pablo, haría lo mismo. Dios me usaría para hacer milagros extraordinarios. Yo entiendo quién era Pablo, yo entiendo cómo lo usó Dios, pero la Biblia dice que nosotros también podemos orar por enfermos y ellos sanar. La Biblia también lo dice, que nosotros podemos orar. Nuestra hermana Patti, ella entiende, ella lo entiende muy claro, que ella está aquí por las oraciones de sus hermanos. Ella está aquí por las oraciones, porque hemos pedido por ella y Dios ha obrado en su vida, porque Dios sigue haciendo milagros extraordinarios. Y más cuando nos unimos como pueblo de Dios. Más cuando nos unimos, clamamos a Dios, le pedimos a Dios, Él puede y Él hace milagros extraordinarios. Ahora, como estoy diciendo, decimos, pues es que era Pablo. Pues sí, pues Pablo podía ser usado. Pero Marcos 16, 17 al 18, ahí nos dice que cualquiera puede orar por enfermos y sanar. Dice: de esta manera y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso lo puede hacer cualquiera, sea un hombre, una mujer, cualquier tiempo que tenga en Cristo. No tiene que tener años, no tiene que saber mucho de la Biblia, solamente tiene que creer y confiar en el poder de Dios, que puede Dios usarlo para sanar a una persona. Dios hace el milagro, pero se requiere que nosotros creamos a Dios, que le creamos a Jesús. El Señor dijo también que cosas mayores que Él podíamos hacer en su nombre. Juan 14, 12. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A veces quedamos asombrados por cómo Dios usa a una persona en milagros, pero en la realidad lo único que esa persona es orar en fe. Eso es lo único que hace. Eso es lo único que hace, orar en fe. Orar, porque estamos mirando que dice que los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cualquiera de nosotros, usted, cualquiera de nosotros podemos orar por enfermos en el nombre de Jesús y ellos sanar. O orar por cualquier otro tipo de milagros, pedir a Dios que se mueva y Dios hacer el milagro. Porque es Dios el que hace los milagros, no somos nosotros. Usted y yo podemos mirar milagros de sanidad y de todo tipo de milagros porque tenemos la oración para pedirle que los haga. Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Necesitamos creer por milagros. Tenemos la oración para pedir por milagros extraordinarios. No se limite a pedir a Dios por milagros extraordinarios. Si usted tiene una necesidad, usted está pasando por una situación difícil, una enfermedad o falta de trabajo o en su matrimonio, su hijo, sus hijos no sirven a Dios, ore a Dios, crea a Dios. Clame a Dios por ese milagro. Tenemos un Dios de liberación, un Dios que puede proveer, un Dios que puede suplir cada necesidad, un Dios que puede hacer ese milagro. A Dios puede hacer ese milagro. Tenemos la oración. Nomás que cuando usted ore a Dios, pues sea específico. Cuando ore, pídale lo que quiera que Dios le dé o quiera que Él haga en su vida, especifique su petición. Segunda de Crónicas 1:7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo tomo esas palabras para mí, si están escritas, ciertamente que originalmente se las dijeron a Salomón, pero por toda la Biblia Dios nos dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Nos lo dice en otras palabras o no nos lo dice directamente, pero usted y yo lo podemos traducir o interpretar de esa manera. Pídeme lo que quieras que yo te dé. No se ande con rodeos, no le diga a Dios, pues si es tu voluntad, darme esto, dame aquello, pues tú sabes, Dios, por lo que yo estoy pasando, y pues tú dame lo que tú creas lo que creas que es conveniente para mí. Sí, es muy espiritual esa oración, pero la Biblia nos dice que seamos específicos. Que seamos específicos. Seguramente Dios sabía lo que necesitaba Salomón, Él lo conoce todo, Él es omnisciente y en su omnisciencia, pues Él sabe todo, conoce nuestras necesidades, pero viene delante de Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Dios quiere que le pidamos. Mateo 10:51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Aquí está Bartimeo clamando a Dios, está diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Está clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo manda a llamar y el ciego, el Bartimeo va y está delante del Señor. Y cuando el ciego está enfrente del Señor Jesucristo, si usted hubiera sido el Señor Jesucristo, usted seguramente ya sabría lo que él quería, ¿verdad? No, pues este quiere sanidad, quiere mirar, está ciego. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, que recobre la vista. Él le dijo, o sea, primero nomás clamaba. Sí, hermano, hay que clamar, pero sea específico en su clamor. Pida por lo que usted quiere que Dios le dé. Y aunque parece muy espiritual, no termine la oración. Bueno, Señor, te pido esto, pero si es tu voluntad, dámelo. No.
Parece muy espiritual. Ahora, si usted no conoce la voluntad de Dios y hay cosas que usted no está seguro, bueno, usted ore hasta que esté seguro por algo. Pero una sanidad, usted entienda que Dios lo quiere sanar. Dios no lo quiere enfermo. Hay otras cosas, necesidades que esté pasando, Dios se la quiere suplir. Entonces, ore, pídale a Dios lo que usted esté pasando, usted esté necesitando. En conclusión, Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, por mano de un ser humano, no por medio de ángeles, no directamente, sino que usaba a Pablo para hacerlos. No a través de ángeles, no directamente, sino por mano de Pablo, por mano de un ser humano, de una persona como usted y como yo. Dios puede usarnos para hacer milagros extraordinarios, pero también puede hacer milagros extraordinarios en nosotros, porque como estamos mirando, Él es un Dios que hace milagros extraordinarios. Él hace milagros extraordinarios. No importa el milagro que necesite, Dios se lo puede hacer, y se lo vuelvo a decir, porque es un Dios de milagros extraordinarios. Yo reflexiono sobre esto, el simple hecho de que el que sea un milagro, pues ya es algo glorioso, es algo grande. Pero cuando le añade la palabra extraordinarios, que hacía milagros, y no nada más milagros, sino que le añade extraordinarios, pues va mucho más allá, ¿verdad? No lo puedo interpretar todo, pero milagros extraordinarios. Si dijera, no, pues Dios hacía milagros a través de Pablo. No, pues sí, Dios hace milagros, pero está diciendo extraordinarios. Eso es lo que Dios puede hacer en usted y en mí. Un milagro. ¿Necesita usted un milagro más allá del milagro? O sea, necesita un milagro extraordinario. No nada más así, un milagro. Dicen, no, pues yo necesito un milagro. No, lo que yo necesito es un gran milagro. Bueno, Dios se lo puede hacer. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Por qué no le da la gloria, Señor? Gracias, Jesús. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Cristo.